Interesante tema. ¿Verdad? Ángel de la guarda, no me desampares ni de día ni de noche, y toda la cosa, todo lo que usted recitaba, yo me lo conozco a usted. Pero nosotros no estamos autorizados para orarle a ninguno más que al Padre. Enséñanos a orar como tú oras. Padre nuestro que estás en los cielos. No platicando con los ángeles, mira ángel de la guarda. No, hermano. Esa ya no es oración, eso puede caer en una herejía bien fuerte. Entonces, la oración es al Padre. Entonces, al Padre, fíjese que incluso el Señor Jesucristo dice, ¿creen ustedes que yo no podría orar al Padre y pedirle legiones de ángeles? El Señor Jesucristo, que bien hubiera podido decir, ángeles, muy bien, yo soy el Hijo, vengan para acá. No lo hizo, porque no les hablaba directamente a ellos, sino que Él respetaba las autoridades y las jerarquías, por cuanto los ángeles son mayores por el momento que el hombre. No por el momento, los ángeles son mayores que el hombre. Así dice la Biblia. Dice de nosotros que a nosotros nos hicieron, nosotros somos la corona de la creación, sin embargo nos hicieron un poco menor que los ángeles. Aquí se pone serio eso, hermano. Bueno, ahí es un gran lío también, porque la versión original, digamos, nuestras versiones traducen que nos hicieron un poco menor que los ángeles, pero la versión original dice que nos hicieron un poco menor que Elohim. Así dice el original. Los traductores le echaron salsa a los tacos y le pusieron ángeles. Pero a nosotros nos hicieron un poco menor que Elohim. ¿Cómo le quedó el ojo? Eso no me lo estoy inventando yo. Mire hermano, acompáñeme. Hebreos, ahorita seguimos aquí. El primer apartado lo hace el Padre. Pero ahorita acompáñeme a Hebreos en el capítulo, vamos a ver, 1. Dice en el versículo, Dios mío, si alguien me ayuda, 2:7, sí, aquí está. Dice, le has hecho un poco inferior a los ángeles. Le has coronado de gloria y de honor. Aquí está hablando de Cristo. Pero cuando se habla en la referencia del Antiguo Testamento, que está en el libro de Salmos, en el capítulo 8, versículo 5, que si quiere lo buscamos. Ojalá que no me equivoque yo en eso, si no, usted me va a tener que ayudar. Sus hermanos que tienen concordancia en la cabeza, me van a tener que ayudar. 8:5. Dice, ¿qué es el hombre? Aquí ya no está hablando específicamente del Hijo de Dios. Aquí ya no está hablando del Señor Jesucristo. Aquí está hablando en general, ¿qué es el hombre? Para que de él te acuerdes. Y el Hijo del hombre, para que lo cuides o lo visites. Note que aquí hay dos tipos. Aquí hay un hombre y un hijo del hombre. ¿Ya se dio cuenta? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo cuides. ¿Sabe qué está diciendo ahí? ¿Qué es el hombre? Todos nosotros. Y el hijo del hombre, Jesucristo, porque él decía de sí mismo, yo soy el hijo del hombre. Y entonces, hablando de Jesucristo y de nosotros, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Y aquí la Biblia de las Américas, por eso a mí me gusta la Biblia de las Américas, aunque hay muchas Biblias bonitas. Y hay algunas, hermano, que incluso están saliendo en este año, que son Biblias traducidas del arameo al español, pero hay que esperar la traducción corregida, porque hay una versión ahorita que pues tiene cosas muy buenas, pero tiene muchos errores de imprenta. Y entonces, por eso no nos hemos animado a recomendarla.
Por eso no nos hemos animado a recomendarla. Entonces parece que la están corrigiendo a marchas forzadas, hermano. A marchas forzadas, porque este año dicen que van a sacar un montón de literatura que descubrieron ya en los rollos del Mar Muerto. 1500 rollos parece, y van a inundar el mundo con literatura. Y por eso nosotros nos tenemos que inundar con espíritu. Porque mucha de esa literatura puede ser verdadera, pero también puede ser falsa. Porque nadie nos puede decir a nosotros que en el tiempo de Cristo no habían herejías. Algún loco se pudo haber puesto a escribir ahí un montón de cosas, ¿verdad? Y las metió junto con los rollos. Por eso nosotros no vamos a vivir por rollos, sino que vamos a vivir por espíritu. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano espiritual. Ahora oiga, aquí dice, la Biblia de las Américas tiene una llamada en el versículo 5 del capítulo 8 del libro de los Salmos. Y dice que en el hebreo dice Elohim. Elohim. Elohim quiere decir dioses. Toda palabra hebrea que termina con M es plural. Es como que si nosotros dijéramos toda palabra española, castellana que termine con S, la gran mayoría es plural. Entonces, la mayoría de las palabras hebreas que terminan con M quiere decir dioses. Entonces, aquí está diciendo, sin embargo, lo has hecho un poco menor que los dioses. Hermano, yo no estoy hablando tonterías. Yo le puedo comprobar esto con la Biblia. Pero lo que estoy diciendo le pone los pelos de punta a cualquiera. ¿Dioses? Sí. Salmo 82, yo dije, vosotros dioses sois, pero como hombres moriréis. Entonces Dios quería que nosotros tuviéramos una jerarquía más elevada. Pero nos hicieron un poco menor que los dioses, dice. Bueno, todo esto para decir que todo debe de tener su jerarquía. Porque cuando nosotros estamos hablándole en este tabernáculo terrenal, no podemos ponernos a ordenarle a los ángeles. Ángel, ve y haz esto. Ángel, no, hermano, un momento, guarde su distancia, porque son jerarquías angélicas, glorias angélicas tremendas. Esto es bien fuerte, hermano. Entonces, conforme nosotros tenemos llamamientos, nos van poniendo un ángel que nos guarda. No llamamientos, conforme vamos teniendo apartados, nos van poniendo un ángel. ¡Ras! Como que si el ángel dijera, bueno, como que se hiciera cambio de guardia. Cuando usted era chiquitillo, hace como 60 años, a usted lo cuidaba un ángel. Y ese ángel tenía una comunicación directa, un acceso directo al trono de Dios. Por eso Jesús dijo, tengan cuidado con estos chiquitillos, porque el ángel que a ellos los cuida, ve de frente el rostro del Padre, constantemente está frente a Dios. Cuidadito me los molestan, en otras palabras, mire hermano. Y usted que era una astía cuando era chiquito, hermano. Y con esas excepciones. Bueno, entonces, este fue el primer llamamiento. Pero después, el primer apartamiento, pero después viene otro apartamiento. Estos van íntimamente ligados con los llamamientos. Viene otro apartar, que está escrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, acompáñenme. Hechos, capítulo 13, en el versículo 1 y 2. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Esto está bueno. Bernabé, Simón llamado Níger. Fíjese qué tremendo, hermano, entre paréntesis aquí. Esta Biblia es mera amable con este Simón. Pero en el original y en otras Biblias que traducen más así crudo, dice Simón llamado Negro.
Es decir, que ellos, fíjese cómo la mente de las personas va evolucionando en el Evangelio. Porque a estas alturas del capítulo 13 del libro de los Hechos, todavía le decían su pequeño apodo. Ha de haber sido Cancha y por eso le decían así, ¿verdad? Pero eso no debe de ser en una persona madura, verdaderamente madura, no debe de ser una constante. Está bueno que se le salga de vez en cuando molestar a alguien, pero ya que agarre de blanco a un negro, como en este caso, ya no es bueno. Ya no es bueno porque se está mofando de una persona y ya esa persona hasta se va a sentir incómoda cada vez que mire al otro venir. Va a decir, ya viene otra vez a molestarme en vez de hablarme algo edificante. Entonces, entre paréntesis, tenga cuidado, aún con las bromas que usted hace. Amén. Sobre todo los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Levante la mano los jóvenes, por favor. ¡Wow! Una congregación de jóvenes. Yo también, entonces. Mire, hermano, debemos ser cuidadosos con eso, porque conforme vamos avanzando en nuestra edad y nos vamos volviendo un poco más maduros, nos vamos dando cuenta que a la gente como que no mucho les gusta que los molestemos, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado con eso, pero sigamos acá, no me interrumpa, por favor. Lucio de Cirene, Manahem, que se había creado con Herodes y el tetrarca, y Saulo. Un momento, todavía no lo llamaban Pablo, lo llamaban Saulo. Y note usted que no era apóstol. Ahí no era apóstol. Esto viene a desbaratar una tesis que ha surgido por ahí, en el mundo, en los cuatro vientos, de que el apóstol dice, no es mayor que los demás ministerios, porque en Hechos 13 dice, otros que no eran apóstoles enviaron a Saulo, que sí era apóstol. Mentira. Lo enviaron sus colegas, porque ahí Pablo todavía no había sido nombrado apóstol. ¿Por qué digo esto? Porque aquí dice, había profetas y maestros. Entonces él era maestro. ¿Por qué digo que era maestro? Porque más adelante él dice que tiene 3 títulos: apóstol, predicador y maestro. Y como apóstol se lo dieron después. Aquí todavía era maestro. Dice amén. Esto es importante, porque si no cualquiera le diría, ya ve. Entonces, aquí un grupo de ministros que no son apóstoles están enviando a un apóstol. Entonces el apóstol se sujetó a ellos y no ellos al apóstol. Y no es así, sino que Pablo no había sido nombrado por el Señor apóstol en ese momento. Sí, y entonces como era, y además lo mencionan de último, era más chiquito. Perdóneme, con el debido respeto que a mí me merece el apóstol Pablo, hermano, porque yo a ese varón de veras que lo admiro. Pero yo me imagino que cuando estaban ya por almorzar y había que ir a comprar tortillas. Pablo, ¿qué Pablo? Saulo, sé de la campaña, Saulo. Está bien, decía Saulo, porque él era humilde, hermano. Después de la arrastrada que le había dado el Señor, era humilde. Es que nosotros después de las arrastradas somos humildes, ¿verdad? Y entonces le daban el dinero y él se iba a la tortillería y regresaba con las tortillas. Era el menor. Pero mírelo más adelante. Fíjese que al primerísimo que mencionan aquí es Bernabé. Y al último que mencionan es a Saulo. Y en el viaje, ese hombre, es que ese Pablo sí que era tremendo, hermano. En cuestión de días, él se metía con el Señor y hacía unas barbaridades, hombre. Pero barbaridades en el sentido positivo. Y entonces en el capítulo 14, versículo 14, cuando todavía no habían regresado a Antioquía, oiga lo que dice, dice, pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, aquí ya no eran maestros. Aquí ya el Espíritu Santo estaba certificando
que ellos eran apóstoles los dos. Y ya no era Saulo, ahora era Pablo. Y ya no era el último, ahora era el segundo. Siempre solo habían dos, ¿verdad? Y él era el segundo. Pero cuando regresaban a Antioquía, y él ya no se iba a quedar de último, sino que se iba a quedar de segundo. Y es más, Bernabé se peleó con Pablo y Bernabé nunca más fue mencionado en el libro de los Hechos. Porque como que a Pablo le dieron el primado. ¿Pero por qué? Aquí viene la pregunta, hermano, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, porque en el capítulo 13, ahí era donde nos habíamos quedado, ¿verdad? Mientras ministraban al Señor y ayunaban, estoy leyendo el versículo 2 del capítulo 13, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces aquí cambió la cosa, porque entonces el segundo llamamiento lo hace el segundo apartado. Según Hechos 13:2, lo hace el Espíritu Santo. Fíjese que esto es importante, hermano. Yo no estoy hablando mis propias ideas, yo se lo estoy con la Biblia. Gálatas 1:15 dice que el apartado lo hace el Padre. Hechos capítulo 13, versículo 2 dice que el segundo apartado lo hace el Espíritu Santo. Tremendo. Mire, es como que el Padre dijera: apártenme a pónganlo allá. Esa es la ¿cómo se llama? El cubículo del Espíritu Santo. Lo meten allá. Y llega el Espíritu Santo y dice: apártenme a métanlo al cubículo del Hijo. Maravilloso es eso, hermano. Entonces, en este orden de ideas, y como me tengo que apresurar porque ya me avanzó el tiempo, inmediatamente después, el apóstol Pablo, fíjese que, insisto, aquí él no era apóstol. Aquí él no era apóstol. Pero en el capítulo 14, versículo 14, ya es apóstol, ya no es Saulo, ahora es Pablo. Ya no es el deseado, ahora es el pequeño. Y conforme se fue poniendo pequeño, Dios lo fue haciendo grande. Esto es maravilloso, hermano. A mí eso me apasiona. Entonces, si usted me acompaña al libro de Efesios, recuérdese que el domingo en la noche hemos estado tratando de estudiar la palabra y por eso queremos ver la base bíblica que sustenta lo que estamos diciendo. No queremos hablar de nuestras propias ideas, hermano. Eso es una locura. Entonces, si alguien que tenga micrófono me hace favor de leer en diferentes versiones, si fuera posible, el libro de Salmos capítulo 68, versículo 18, que lo tengan por ahí. Y yo le voy a leer aquí, porque es importante para explicarle el otro apartado. Este es el apartado del Padre, este es el apartado del Espíritu Santo. 68-18. Así, hermano, si fueras tan amable. Las Américas, y después le vamos a leer la Prat, ¿no, hermano? Okay. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. Leamos la Prat. Subiste a lo alto, llevaste multitud de cautivos, recibiste dones entre los hombres y entre los rebeldes también, para poder morar Jehová Dios en medio de ellos. Hermano, mire, ¿quién es ese que subió a lo alto? ¿Ah? Lo miro así, menos temeroso. ¿Quién? Mire, hermano, ¿quién subió a lo alto? Cristo. Cristo, para llenarlo todo, dice la Biblia. Aquí en Efesios. Subió más arriba de los cielos, porque en los cielos habita el Padre, pero en el cielo habita el Aion. Entonces él subió más arriba de los cielos. Por eso él dijo a los discípulos, les dijo: yo voy a mi Padre y a vuestro Padre. En otras palabras, él les dijo: yo voy a mi Padre el Aion y a vuestro Padre Jehová. A vuestro Dios y a mi Dios. A mi Dios el Aion y a vuestro Dios Jehová. Tremendo Señor, hermano.
No le damos un aplauso al Señor. No, esto merece un trago de agua pura. Amén. Ahora, ¿de quién está hablando ahí? Dijimos, de Cristo. Dice que subió a lo alto y que se llevó cautivos a muchos. Pero ¿qué más dice? Eso es lo que me importa, hermano, para el tema. Dice, Porque ha recibido dones entre los hombres. perdona, antes de que lo leas. Aquí dice, según Efesios capítulo 4, versículo 8, dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Pero ¿cómo dice ahí? Has recibido dones entre los hombres. Entonces él subió, llevó cautivo a la cautividad y entre los hombres le dieron regalos a Cristo. Se los apartaron a Cristo. Y aquí en Efesios capítulo 4, me estoy dando a entender, hermano, estoy hablando en chino. ¿Verdad que no? En japonés tal vez, ¿verdad? Lo que estoy tratando de decir es que cuando Cristo subió, entonces los ministerios que él tenía impregnados en su cuerpo físico, cuando él subió, como que si los hubiera desprendido, como cuando Elías botó el manto. Y Eliseo, que se quedó abajo, somos nosotros, que entonces empezó a caer el manto de los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que estaban contenidos en él. Y entonces él dio dones a los hombres en forma de hombres. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces el tercer apartado es el apartado del Hijo cuando da un ministerio. Entonces, entre paréntesis, los ministerios entonces son un regalo para la iglesia. Los 5 ministerios son un regalo para la iglesia. La iglesia no ha entendido eso, hermano. La iglesia, cuando yo hablo de la iglesia, me refiero en general. No digo que usted, pero somos entonces los ministros, un regalo al cuerpo. Entonces es el tercer apartado. Entonces, ¡ala, qué tremendo! Este sería para apartado para protección. Este sería apartado para entrenamiento. Y este sería apartado por el Espíritu Santo para ministerio. Fíjense qué fuerte, ¿verdad? Ahora, definitivamente, aquí debe de existir otro apartarse. Si hemos visto a un Dios cuadridimensional, obviamente el que falta aquí es el Lion. Obviamente el que falta aquí es el Lion. Pero ¿dónde está ese apartarse y quién lo hace? Como el Padre ya lo apartó, el Espíritu Santo ya lo apartó y el Hijo ya lo apartó. Entonces ahora el Lion demanda de nosotros un apartarse que se llama consagración y se llama santidad. Acompáñenme a la segunda epístola de los Corintios, 2 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 14, del 14 al 18. Ahí está cómo el Lion habla. Esto es bien lindo, hermano. Por lo menos para mí es precioso. A mí me sitúa en muchas cosas que yo debo de conocer. No estéis en yugo, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo. Perdone, entonces se da cuenta que son 4 cosas la que está pidiendo, porque son 4 apartarse. Es decir, este cuarto apartarse que pertenece a el Lion, son 4 apartarse. El primero es la justicia y la iniquidad. El segundo es la comunión de la luz con las tinieblas. El tercero es la armonía que no puede tener Cristo con Belial. Y el cuarto es ¿qué puede tener de coinonía un incrédulo con un creyente? Son 4 apartarse.
de nosotros. Entonces, inmediatamente después dice, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero el punto principal de todo esto que estoy diciendo es, por lo tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ese es el Lion. Dice el Señor Todopoderoso. Ese es el Lion. Entonces, en este cuarto llamamiento, hermano, que le podríamos poner el Lion, el cuarto es el Lion, tendría que ser, mire, aquí ellos fueron apartados. Él fue apartado, él fue apartado, él fue apartado. Aquí ya no. Aquí ya no. Solo pongamos el Lion y pongamos ahí, aquí nos toca a nosotros apartarnos. Y como consecuencia de que nosotros nos vamos a apartar, entonces dice la Biblia, entonces yo seré para vosotros padre, versículo 18, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí nos apartaron, y allá nos apartamos. Aquí repito, hermano, esto es importante, no es juego. Aquí nos apartaron, y aquí nos apartamos, porque es como el examen final. Apártense ustedes ahora, y yo voy a ser padre para ustedes. Dice el Señor Dios Todopoderoso, el Lion. Entonces, cuando Pablo está diciendo acá, ahora volvamos aquí a Pablo, porque ya lo dejamos abandonado. En Romanos capítulo 1, en el versículo 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Este es otro gran lío, porque resulta que todo este apartarse, hermano, todo este apartarse fue para un solo propósito: el evangelio de Dios. Gálatas lo dice. Acompáñeme a Gálatas. Ya voy a terminar. Ahorita, ay Dios mío, si 4 minutos me quedan, gracias a Dios dirán algunos, pero yo no. No, si yo ya me lo conozco, hermano. Gálatas era donde habíamos quedado, ¿verdad? Capítulo 1, dice en el versículo 11. Esto es muy importante, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, ni lo recibí de hombre, ni fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Ahora versículo 15. Pero cuando aquel que me apartó desde el vientre de mi madre me llamó por su gracia y tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, mire, hermano, déjeme explicarle esto, lo que estoy tratando de decirle. Este primer apartarse fue para el evangelio de Dios. Este segundo apartarse fue para el evangelio de Dios. Este tercer apartarse del Hijo fue para el evangelio de Dios. Y este cuarto nos tenemos que apartar para el evangelio de Dios. Ahora aquí viene lo tremendo. Según lo dice Gálatas, y aquí yendo en lo que Pablo dijo para el evangelio de Dios, según lo dice Gálatas, espéreme, hermano, me estoy dando a entender. Es que sabe que esto es muy importante, hermano. Ya nos quedan muy pocos minutos como para que pueda explicar la otra parte que quiero ampliar, pero ese va a ser un tema que usted va a oír con bastante amplitud en los discipulados, lo que le voy a decir ahorita. Resulta que entonces Dios tiene un evangelio, uno solo. Pablo dijo, solo hay un evangelio, no hay más. Pero ese evangelio de Dios
También, igual que los llamamientos están apartados, están en apartados de 4, y los apartamientos aquí también tienen apartados de 4, el evangelio tiene 4 apartados. El primero sería el evangelio del Padre, pongámoslo aquí, hermano. El evangelio del Padre. Y ahorita le voy a decir cuál es. Y le voy a dar los versículos bíblicos, hermano, para que usted no vaya a decir, uy, ese hermano Sergio a saber qué vino a hablar. No. Todo lo que le he hablado, le he dicho los versículos bíblicos. Porque muchos han salido diciendo que nosotros no damos versículos bíblicos y por eso no creen. Pues ahí tienen. Muchos a los cuales nosotros no enviamos. El evangelio del Padre. El evangelio del Hijo. Pongámosle aquí, hermano, si fueras tan amable, el evangelio del Hijo, aquí el evangelio del Espíritu Santo y aquí el evangelio del Elión. Y note usted, el evangelio del Padre nos iba a llevar al evangelio del Hijo. Eso era lo que iba a anunciar el evangelio del Padre. Ahorita le voy a decir los textos bíblicos. Espéreme un rato. Y el evangelio del Hijo iba a ser llevado al evangelio del Espíritu Santo. Y aquí tal vez si hacemos un paréntesis, mira hermano, aquí ve, porque en esta faceta de acá se va a tener que cumplir lo que no se cumplió aquí. Entonces hacerle un apartadito así bien bonito y pones ahí, cumplimiento de la totalidad del evangelio del Hijo. Eso es. Ese sería el cumplimiento. Y ahorita le voy a explicar los tiempos estos, hermano. Es que esto es fabuloso, hermano. A mí me apasionan todas estas cosas. Recuérdese que estamos, mire hermano, cómo es el Espíritu Santo de tremendo. Que estamos en el versículo 1 de Romanos. ¿Por qué no le damos un aplauso al Espíritu Santo, hermano? Espíritu Santo. Tenemos 3 domingos, hermano. Y yo le aseguro que el Espíritu Santo, si a Él se le da la gana, seguimos en el versículo 1 y obteniendo un cúmulo de conocimiento que viene de Él. Qué lindo es de veras así, ¿verdad? Pero, insisto, yo creo que el Espíritu Santo ahorita está como desatando un nudo en el versículo 1 y después en muchos versículos de esos se va a ir la pita esta. Y vamos a entender muchísimos de los versículos que siguen. Ahí va a ver. Porque alguien estará preocupado. Uy, Dios mío, si así está el versículo 1, mejor ya no vengo. No, este es como el desmenuzar la primera cosa y después ahí va a ver que los demás versículos se van a ir rapidito. Entonces, mire, el evangelio del Padre. ¿Quién lo predicó? El Padre. ¿En qué me baso? En la Biblia. ¿En qué versículo? En el libro de San Juan, cuando el Señor Jesucristo dice, no lo tengo ahorita, pero mis hermanos concordancia me lo van a decir. Me baso en el versículo que dice, todos los que oyeron al Padre y aprendieron de Él, vinieron a mí. Entonces el primero que predicó fue el Padre. Tremendo eso, hermano. El primer predicador en la tierra para la humanidad fue el Padre. No sé si lograron encontrar el versículo. ¿Alguien? Juan 6:44 dice allá, busquemos. Juan 6:44 dice de la siguiente manera. Sí, 44, 45. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Y todo el que ha oído y ha aprendido del Padre, viene a mí. Entonces el Padre empezó a predicar su evangelio. ¿Con qué propósito? Con que el propósito que cuando Cristo apareciera en la tierra, ninguno se desviara. Les explicaba, miren, va a venir mi hijo. ¿Cómo les explicaba que iba a venir mi hijo? Así, va a venir mi hijo. ¿Cómo se los explicaba? Miren, Abraham tiene que dar a su hijo.
Pero el que muere no es precisamente el hijo, sino que es un carnero. ¿Por qué? Porque ese carnero significaba shofar, y el shofar significaba jubileo. Porque el hijo no puede morir, porque el hijo es eterno. Entonces el hijo mismo tenía que tomar la faceta de carnero. No entendemos, decían ellos. Bueno, se los voy a poner por figuritas, pues miren. Ahí está el tabernáculo de Moisés. Sí, ahí está. Miren el sumo sacerdote, que entra una vez al año. Sí, ese es mi hijo. Aleluya, decían eso. Pero miren el cordero que sacrifican en la mañana y en la tarde. Sí, ese es mi hijo. ¿Y por qué lo sacrifican en la mañana y en la tarde? Le preguntaban. Porque mi hijo lo van a crucificar en la mañana y va a morir hasta en la tarde. Ya entendí. Decían ellos, hermanos, que habían entendido, pero no habían entendido. Después, ahora les voy a explicar en los Salmos, porque era el Evangelio del Padre. Qué tremendo, hermano. Por eso la Biblia dice que el Señor Jesucristo se habla en la ley, en los profetas y en los Salmos. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y en el Salmo 2, lo primerito que se dispara, el Señor, hermano, tremenda predicación de Dios Padre. Les dice, besad al Hijo para que no se enoje el Padre. Y en el capítulo 1 les dice, de una vez les profetiza, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dirán, unámonos y rompamos sus coyundas y se rebelarán contra el ungido. Es decir, que el primero que predicó fue el Padre. Aleluya. ¿A cuánto les hubiera gustado oír al Padre? A mí me hubiera gustado. Poquitos les gustó, pero a mí, yo lo oigo también. Sí, yo lo oigo. Qué lindo, hermano. Bueno, inmediatamente después vino el Evangelio del Señor Jesús. ¿En qué me baso para decir que el Evangelio del Señor Jesús? Mire, es que este es un tema muy largo, hermano, y yo no quiero abusar de su paciencia. Me pasé 5 minutos, ahorita termino, para dejarle 5 minutos de preguntas. Muy poquito, Tal vez el otro domingo hacemos todas las que están por hacerse. Entonces, el Hijo viene y dice, y antes de que venga el fin, será predicado mi Evangelio, y después vendrá el fin. Entonces ya no era el Evangelio del Padre, ahora era el Evangelio del Hijo. Ahora aquí viene una gran confusión que tienen muchas personas ahorita, que muchos, a nosotros nos corresponde esta etapa, el Evangelio del Espíritu Santo, y muchos ahorita, dentro de nuestros hermanos cristianos, están predicando el Evangelio del Hijo, en vez de predicar el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál es el problema? Es decir, están predicando la faceta del Evangelio del Hijo, porque esto es un solo Evangelio, porque Pablo dijo que era uno solo, pero son diferentes facetas. Entonces hay gente que está predicando ahorita la faceta del Evangelio del Hijo, y entonces como el Hijo predicó un reino, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos ha llegado a este lugar. Entonces, como él predicó y ofreció el reino de los cielos, hoy hay muchos cristianos que quieren tomar el reino, confundiéndose de que a nosotros no nos toca el Evangelio del Hijo, ahorita, sino que nos toca el Evangelio del Espíritu Santo. Y ese Pablo lo predicó. ¿Y en qué me baso para decir que es otra faceta? Que el apóstol Pablo lo dijo. Dijo, viene el día en que todos los hombres serán juzgados por mi Evangelio. Y de ahí son distintos. Evangelio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le estoy mencionando los versículos, usted encuéntrelos allá en casa, porque si no, ya no vamos a poder finalizar. Y después en Apocalipsis dice que hubo un águila que volaba a la mitad del cielo y predicaba el Evangelio eterno. Ese Evangelio eterno es el Evangelio de Lion. Bueno, dejémoslo aquí. Sí, hermano. Mateo 24:14 es el Léetelo. Dice, y este Evangelio del reino se predicará a todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Qué bueno que lo leíste y qué bueno que me recordé. Quiere decir que se empezó a predicar acá, después empezó la faceta del Espíritu Santo, después sucede el arrebatamiento, después viene la tribulación y entonces se predica este evangelio del reino a toda la creación bajo la tierra y entonces después viene el fin. Por eso es que lo pusimos de esa manera. Ahora el evangelio de el Lion va a ser predicado por la eternidad. Por la eternidad, de la eternidad y la eternidad. Dejemos eso hasta acá, no sé si hay preguntas. Ya vino una. Dejemos lugar, dejemos que pasen las preguntas por escrito, por favor. Pasen las preguntas por escrito para acá. Vamos a dejar 5 minutos para preguntas, hermano. 5 minutos para que usted no se nos vaya a desesperar. Y yo voy a tratar de contestar rápido. Hermano pastor, ese evangelio del reino que va a ser predicado antes del fin, ¿con qué objetivo va a ser predicado en la tribulación? Va a ser predicado en la gran tribulación con el propósito, es que no se completó. No se completó porque no se completó la semana 70 de Daniel. Se quedó parado. Entonces aquí hizo un paréntesis Dios y empezó a predicar el evangelio del Espíritu Santo y ahora viene la 70 semana de Daniel y viene también la predicación del evangelio eterno. Por esa razón, del evangelio del Hijo. Pero como es una frontera y en las fronteras siempre hay traslapes, ahí mismo se va a empezar a predicar el evangelio eterno. Ese es el gran problema, esa es la gran confusión. Porque en el traslape, aquí, mire, en este traslape había una tremenda confusión. Porque la gente decía, ¿cómo es eso? Que él viene predicando otra cosa y que nosotros sabíamos otra. Él viene predicando nuevo nacimiento y nosotros nunca habíamos oído semejante cosa. Él viene predicando la interpretación y nosotros ya lo habíamos interpretado. Pero cuando del Hijo se pasa al Evangelio del Espíritu Santo, está el templo de Jerusalén. Y los judíos cristianos todavía subían a adorar a Jerusalén. Pero la Biblia decía en el Evangelio del Hijo que ya no era ni en Jerusalén ni en ningún lugar específico, sino que en todo lugar. Entonces habían traslapes. Y cuando viene aquí el periodo tribulacionario, se empieza a predicar el final del Evangelio que no se predicó aquí del Hijo. Y se empieza a predicar el Evangelio eterno, anunciando sobre la tierra de parte de un ángel y de parte de ministros. Tremendo eso, hermano. Sí, hermano. Que se menciona el evangelio del reino en esa cita. ¿Qué implicación tiene eso que sea del reino o si hay otro? Lo que pasa es que existe evangelio del reino de Dios y existe evangelio del reino de los cielos. Aquí nos tendríamos que meter a explicar, a profundizar en cuál es el del reino de Dios y cuál es el del reino de los cielos. En algunos momentos ya lo hemos explicado acá y tal vez por eso invitaríamos a que se consigan los cassettes. Mire hermano, sinceramente Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos ha visitado con una profusión de doctrina en la misión. En la misión a la que pertenecemos, hermano, nos ha visitado de esa manera. Entonces hay muchas cosas que se predican, digamos, un culto, y usted no vino, se quedó. Punto visto, dirían en la universidad, ¿eh? Se quedó. Y puede que en el examen venga. Y entonces es importante que usted, las veces que no venga o que no pueda captar todo lo que se enseñó, consiga los cassettes. Consiga los cassettes para estudiarlos. Y aplique un tiempo, aparte un tiempo usted, así como usted fue apartado también, aparte un tiempo para estudiarlos. Y para preguntar. Hay dos personas que no preguntan. Los que lo entendieron todo o los que no entendieron nada. Y dentro de los discípulos del Señor había uno que nunca preguntaba, pero no voy a decir quién es. Ese no le atinaba, hermano, cuando el Señor estaba hablando de la doctrina de la resurrección. Él estaba pensando, y vamos a ver, ¿y cómo hago para meter esta factura falsa? Vamos a ver ese 3, tal vez si le pongo 3 invertido, cae 8, ya, así va a ser. Y con eso, cuentas cabales, y me quedo con 50 shekels. Y el Señor se acaba de disparar un tremendo misterio, y él pensando en los shekels, hermano.
Entonces es importante, usted agarre, digo por la pregunta de mi hermano, que es importantísima, hermano. Entonces ahora lo que habría que hacer es buscar el Evangelio, el reino de los cielos y el reino de Dios y estudiar ese cassette. Sí, hermano. Dice, hermano, dice que no todos somos apartados por el Hijo si no tenemos un ministerio primario, porque no a todos nos dan un ministerio. Mire, hermano, de alguna manera, sí. Pero el problema es que, mire, hermano, esto es bien delicado. Mire, aparte es ministerio y aparte es ministro. Todos los cristianos deberían de estar involucrados en un ministerio. Por ejemplo, si ponemos el caso de esta congregación, entonces yo tengo un ministerio pastoral. Entonces yo vengo y necesito ejercer un ministerio pastoral, visitando, evangelizando, yendo a traer a los que ya no vienen, curando a las ovejas, ministrando, etc. Pero si yo me pongo a hacer todo eso, me muero. Definitivamente. Sí, hermanos, y a veces hay gente que se molesta conmigo porque no se atreven a hacer una cola, ¿verdad? Y entonces miran, ay, pastor, es inabordable. No soy inabordable. Lo que pasa es que hay mucha gente que hay que atender. Pero todo se iría diluyendo si todos fuéramos atendiendo. Entonces, para que todos fuéramos atendiendo, esa persona tendría que pasar a formar parte del ministerio pastoral. Entonces está siendo llamado a un ministerio, aunque no sea ministro. Entonces también lo llama el Hijo. Sí, hermano. Y dice, cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, ¿es el apartado del Espíritu? Perdón, hermano, estaba pensando todavía en la respuesta de la pregunta pasada y no te puse Amén. atención. Dice, cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, ¿es el apartado del Espíritu o cuándo? No. Ese es el sello. Ese es el sello. Están diciendo, cuando te bautizaron en el Espíritu Santo, te sellaron. Y ahí no hay paso para atrás. Pero cuando uno es llamado por el Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo da el banderazo de salida para que uno inicie el ministerio para el cual uno está siendo llamado. Aunque, como estaba diciendo, puede ser en un equipo. Pablo no empezó apóstol. Pablo empezó como un predicador. Y mire, y qué predicador, que lo tuvieron que sacar del pueblo donde vivía. Lo tuvieron que sacar en canasto, porque lo iban a matar. Así empezó Pablo. ¡Ja! Pero mire cómo terminó, aquí estamos hablando de él, y él en el cielo, hermano. Sigamos, hermano, y no sé cómo estamos de preguntas. ¿Podría ser el arrebatamiento un apartado, hermano? Sí, puede ser un apartado, pero dentro de los 4 que acabamos de mencionar. Del Altísimo. Probablemente del Altísimo, como consecuencia de que nosotros nos apartamos, nos consagramos, Él nos santifica, y como consecuencia de la santificación viene el galardón. Firma. Hermano pastor, usted dijo que habíamos sido apartados desde la preexistencia, pero expresó no todos. ¿Podría explicarnos? Sí, es que lo que pasa es que hay un grupo muy fuerte de personas que vinieron a optar acá porque no fueron apartados en la preexistencia. Y por eso la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso es que se predica evangelismo, porque hay un grupo en la tierra que no ha sido apartado, sino que él tiene que recibir el llamado hoy para apartarse. Por eso es que hay gente que se puede perder después de haber sido salvada. Pero hay otro grupo que fue apartado en el cielo y ese no se pierde, aunque lo quieran perder. Sí, hermano. Hermano, ¿por qué se dice que el ministerio apostólico es más grande que los demás? No. No se dice eso. Lo que tratamos de decir es que dentro de los 5 ministerios, en plenitud de madurez, los 5 ministerios, todos prácticamente estarían, todos son la mano de Dios, pero el coordinador de los 5 es el apóstol. Ahora, digamos en nuestro caso, no nos hagamos ciegos de esto.
digamos en nuestro caso, para ponerlo más claro, dentro de la misión, yo no conozco otro ministro que sea más maduro que el apóstol que nos cubre. Tiene 30 años de ministerio. Constante. Probado. Entonces, obviamente, su jerarquía más su madurez le da esa categoría a su mismo ministerio. Pero yo no estoy diciendo que el ministerio apostólico sea más grande que el ministerio profético, que el profético sea más grande que el pastoral. Los 5 de alguna manera son iguales, pero el coordinador es el apóstol. Si los 5 ministerios, póngale que dentro de nuestra misión hubiera un apóstol que tiene 30 años así como está. Un profeta, 30 años, probado, sumiso, un evangelista, un pastor y un maestro, los 5 así. De todos modos, el coordinador ahí lo pondrían al apóstol. No porque sea el más grande, sino porque Dios designó que él era el que tenía que gobernar. Es más, nosotros sabemos, según la Biblia, que en el reino de los cielos el más pequeño es el más grande. Y si usted mira la mano, este dedo representa al apóstol, este representa al profeta, este al evangelista, este que cuesta mucho que se mueva sin que se mueva el otro, representa al pastor y maestro, porque casi siempre el ministerio pastoral va acompañado del ministerio magistral, de magisterio. Entonces es muy difícil que uno, digamos a mí se me hace muy difícil mover este dedo pequeñito sin mover este. Entonces, eso es porque, por eso dice Efesios capítulo 4, a unos dio Dios ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, dice. Juntos los pone. Pero ahora mire usted si usted la mano así, yo sé que su mano es normal y la mía también. Viéndola así, el más pequeñito de todos no es el chiquito este, sino que es el pulgar. Y ese es el coordinador. Y note usted, por lo menos a mí este más pequeñito me llega a la base de los demás. Aquí a la base de los demás me llega. Porque quiere decir que estos 4 están fundamentados en el apostólico. Por eso hay iglesias que no prosperan, porque no aceptan al ministerio apostólico. Y hay otras que no prosperan porque sí aceptan al apostólico, pero le quitan los otros 4 dedos. Y se necesitan los 5. Dice amén. Esto se pone bueno, pero el tiempo ya se nos fue. Parece que en el antiguo pacto los que les cortaban los pulgares recogían solo migajas. Eso quiere decir que en este pacto los que les cortan el ministerio apostólico, migajas. Por eso necesitamos 5 dedos. Aleluya, sigamos hermano. Hermano, en 1 Timoteo 2:7 dice, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Y maestro a los gentiles. Y entonces el hermano dice, el ser predicador, ¿a qué ministerio corresponde según a Efesios 4:11? No es ministerio primario. Cualquiera puede predicar porque la Biblia dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces cualquiera se puede parar en un parque y predicar y ser predicador sin ser ministerio primario. Ahí nos tenemos que meter en otro gran rollo que no nos daría tiempo ahorita, hermano. Mejor sigamos con otra pregunta. Hermano, ¿hay algún objetivo común en esas 4 facetas del evangelio? Digamos que el objetivo común es que todo el apartar es para el evangelio, y el evangelio está contenido en estas 4 facetas. Ese sería el objetivo común. Hermano, la palabra habla de un misterio del evangelio. Sí, Pablo nos habla de muchos misterios. Tal vez en este libro de la epístola a los romanos vamos a tener que abordar esos misterios. Pablo habla del misterio de la iglesia, Pablo habla del misterio de la iniquidad, habla del misterio de la piedad, habla del misterio del no todos dormiremos,
habla del misterio del derrumbamiento de la pared que era enemistad. Entonces habla de muchos misterios. Esos misterios los vamos a ver en su tiempo, definidos cada uno, ¿qué es? Y misterio es una palabra que viene del griego, que quiere decir algo que era secreto, que fue revelado. Es decir, el misterio es algo que está en misterio para los demás, pero no para nosotros. Entonces vamos a dejarlo ahí mejor, porque si no, ya no vamos a tener la libertad de entrar. Es otro tema. Sí, es otro tema. Hermano, dice esta pregunta que él tiene testimonio de que es una oveja apartada desde el vientre de su madre. Gloria a Dios. Pero él tiene la duda de por qué entonces ha nacido en un hogar conflictivo y ha atravesado por diversidad de circunstancias negativas en su vida. Hermano, déjeme contestarle con un versículo bíblico. No es usted el primero que tiene ese tipo de preguntas. Oiga, vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Y él se volteó y en vez de asustarse le dijo, porque estaba viendo al ángel del Señor, le dijo: si el Señor está conmigo, ¿por qué me ocurre esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos contaron desde el principio? Y entonces Gedeón tuvo la misma pregunta que usted. Yo sé que soy apartado, pero si soy apartado, ¿por qué me pasa todo esto? No se preocupe, le está pasando porque lo están entrenando. Lo están sometiendo a un entrenamiento exhaustivo, en el cual usted de ahí va a salir campeón y va a poder ayudar a otros que va a encontrar en su camino de la misma manera. De la misma forma que David, que estaba sufriendo las injusticias de un rey loco sin el Espíritu de Dios, recibe a un montón de gente en la cueva de Adulam y los comprendía a todos. Venía uno huyendo y decía: ¿será que me dan cabida por aquí, don David? Y entonces él decía: ¿y qué es lo que pasa? ¡Ay, me vienen persiguiendo! ¿Y por qué te vienen persiguiendo? Es que le debo a no sé quién. ¿Y cómo te sentís perseguido? No, ni le preguntaba si él sabía cómo se sentía ser perseguido. Pasá adelante, ahí hay agua, comida, agarrá tu espada y te vamos a empezar a entrenar. Así que si a usted le están pasando todas esas cosas, dele gloria a Dios, porque lo que le está sucediendo es ni más ni menos su periodo de entrenamiento, ejercicio profesional supervisado, EPS. Muy bien, sigamos, hermano. Aleluya, démosle un aplauso al Rey de la Gloria. Ahorita vamos a terminar. Dice, ¿por qué en los diferentes apartados no se da el orden de el hay un Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque Dios siempre ve las cosas de la manera distinta a la que nosotros miramos. Digamos que primero ponen en los hombres atrio, lugar santo y lugar santísimo. Dios empieza por el lugar santísimo. Job, primero habla Job, después habla, hasta el diablo habla en el libro de Job, habla Elifaz, habla un montón, y por último habla el Señor. Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.